Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Y el primer discípulo que llega a ser de Jesús es el apóstol Andrés. Y del apóstol Andrés hay unas 4 o 5 referencias en las Sagradas Escrituras, pero no hay muchas y no se habla mucho de él. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que en alguna oportunidad estaban en tierra, digamos, de mucha población de los griegos, y Felipe estaba hablando con los griegos porque él hablaba griego, y los griegos le dijeron a Felipe que ellos querían hablar con Jesús, los griegos. Pero es curioso que Felipe no se fue directamente a decirle al Señor: miren que hay unos griegos que quieren hablar con usted, sino que él, Felipe, se dirige a Andrés. Y así hay algunos otros textos bíblicos, como el caso de la multiplicación de los panes. Entonces, de aquí podemos deducir que el apóstol Andrés era una especie de secretario, de canciller, de intermediario. Era como el que organizaba esas charlas y esos diálogos con el Señor. Andrés, el apóstol Andrés. Y claro, vamos a hacer algunas notas muy puntuales y breves sobre la parte geográfica. Entonces, empezamos diciendo que el apóstol Andrés nació en la misma ciudad donde nació Pedro. Recordemos, Andrés y Pedro eran hermanos y nació en la ciudad de Betsaida. Esa ciudad de Betsaida queda en la parte norte oriental del lago de Genesaret o mar de Galilea. Ahí nació Andrés, porque ahí tenía la sede, su casa, su domicilio o residencia, el papá de Pedro y de Andrés, que se llamaba el señor Jonás. Pero no Jonás en el Antiguo Testamento, otro Jonás que vivía en Galilea, padre de Andrés y del apóstol Pedro. Entonces, Andrés se dice que fue discípulo de Juan el Bautista. De tal manera que Andrés se debió de recorrer todo lo que es las riberas del río Jordán, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Hay aproximadamente unos 120 kilómetros, digamos que es de aquí a Paipa, 120 kilómetros. Y extrabíblicamente se dice que Andrés primero fue, digamos, predicador en Jerusalén, pero que posteriormente fue a una ciudad llamada Patras, que quedaba en la península macedónica, hoy la península griega, y allí él estuvo en toda esa región de Acaya, muy cerca al mar Egeo, y allí fue el territorio, pero hay otros que extrabíblicamente indican que no, que él estuvo predicando en la ciudad de Bizancio. Bizancio es una ciudad que queda en la parte norte del mar Mármara o Mar Negro, es decir, lo que hoy es Estambul. Entonces, Estambul después, antes se llamó Constantinopla, y antes de llamarse Constantinopla se llamó Bizancio. Ahí dicen que estuvo el apóstol Andrés, pero otros dicen que no, que él estuvo en Rusia o territorios de Rusia, especialmente en Kiev, que es la capital de Ucrania, y estuvo, dicen también, en todo lo que es hoy el territorio de Ucrania.
donde haya estado, Andrés recorrió mucho, mucho territorio, realmente sí. Bueno, su parte es social. Sabemos que era un pescador, su papá era pescador, tenían una empresa, al igual que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, tenían una empresa pesquera y ellos también. Los hijos de Jonás, Pedro y Andrés, tenían también su empresa pesquera en el mar de Galilea. Pero cuando se habla de una empresa pesquera, realmente eran personas acomodadas. Eran personas que tenían sus buenas casas, tenían la posibilidad de ir a estudiar. Y se cree que Andrés, más que Pedro, fue realmente un estudioso de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, fue realmente conocedor de la Torá, de todos los libros del Neivim y del Ketuvim, que forman parte de la literatura sapiensal y la literatura histórica del Antiguo Testamento. Fue amigo, discípulo de Juan el Bautista. Hasta ahí su parte social. La historia, ¿qué conocemos realmente de Andrés? Bueno, en primer lugar, discípulo de Juan el Bautista. En segundo lugar, fue el primer apóstol que se unió a Jesucristo. En tercer lugar, fue el que le llevó la buena noticia a su hermano Pedro, que estaba pescando, y le dice: hemos visto al Mesías. Buena noticia. Andrés también, como decía en el preámbulo, era como una especie de secretario, como una especie de mediador, de gerente, de personal, para poder conectar las personas que querían hablar con el Señor Jesús, y él siempre le daba, digamos, recibía las órdenes de quien le querían saludarlo para ir a avisar al Señor. El intermediario, como el caso de Felipe, que dicen los griegos: queremos hablar con Jesús. Luego Felipe va y le dice a Andrés: usted que es el maestro aquí, ceremonias, el canciller, el más allegado a Jesús, dígale a Jesús que hay unos griegos. Entonces, es bonito esa historia. La parte, digamos, cultural es bien interesante. Ya en la parte social indiqué algunos aspectos. En verdad, Andrés se deduce que realmente era un estudioso y conocedor de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Si él se unió a Juan el Bautista, era porque Andrés había estudiado las Sagradas Escrituras en el sentido de saber que de pronto Juan era el profeta, o era Elías, o era a veces el Mesías, pero él estuvo ahí con Juan el Bautista. Pero una vez que Andrés se da cuenta que es Jesús, el Mesías, y que es bautizado por su maestro Juan el Bautista, y Andrés se da cuenta cómo fue ese resplendor de la venida del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, entonces Andrés no lo piensa dos veces, sino se va tras de Jesús, y ahí lo hace su discípulo. Interesante estos aspectos generales sobre el ministerio, la predicación, evangelización y todos estos territorios en donde sirvió el apóstol Andrés. Marcelita. Sí, sí, digamos que pues Andrés era hermano de Pedro, como lo decía Juan, y él tuvo el privilegio de ser uno de los primeros que pues fueron llamados por Jesús, pero algo muy interesante de rescatar de Andrés es que él era inquieto, o sea, uno lo puede deducir como del pasaje bíblico, porque ahí en Juan capítulo 1, versículo 35 dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Acá se refiere a Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, como ya Juan lo mencionaba. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús.
O sea, el hecho de que Juan haya dicho eso, ahí va el Cordero, ya ellos pues tenían un conocimiento, por supuesto, de la ley, de las escrituras, de las promesas, y el hecho de que Juan dijera eso, pues por supuesto que les afirmaba y daba respuesta a esas profecías y a esas lecturas y ese conocimiento que ya tenían de la ley del Señor. Y dice que ellos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él. Se quedaron con él aquel día porque eran como ya las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. Así que vemos acá de Andrés como esa, o sea, un muchacho, digo yo un muchacho, pues a la Biblia no nos dice si era joven o adulto, pues ya grandote, pero ya digamos una persona ya de mucha edad, pero yo, o sea, yo creería que de pronto no, o sea, era más bien joven y el hecho de que él conozca, por supuesto, conozca de Dios, conozca de las profecías, conozca las escrituras, escucha de Juan, que era discípulo de Juan, que hablar de que Jesús era el Mesías, era el Cordero, él responde a esa inquietud ahí en su corazón, va con Juan detrás de Jesús, lo siguen y luego, o sea, está convencido de que Jesús era el Mesías, era la promesa. Así que va donde su hermano Pedro, le habla de Jesús, entonces podemos ver que era también pues una persona en su perfil personal, pues también digamos como viva, ¿sí? O sea, como que no era así como un temperamento por allá flemático o algo así, sino más bien como también de inquieto, de conocer, de seguir. Entonces, eso podría como de este pasaje rescatar de Andrés. También, por supuesto, él trabajaba con su hermano en la pesca. Sí, porque pues era hermano de Pedro y recordemos que ellos pues juntos también estaban en la barca cuando pues estaban lanzando las redes que también Jesús ahí les dice, venid en pos de mí, eso está en Mateo 4:19. Así que podríamos decir también de Andrés que era un muchacho sencillo, sí, que era un muchacho realmente decidido porque no dudó en seguir a Jesús, en dejarlo todo por seguir a Jesús, al Cordero, al Mesías y pues dar inclusive su vida por él, que seguramente pues más adelante vamos a hablar de también cómo pues fue la muerte de él. Entonces, no hay pues más escritos de él, la Biblia tampoco nos habla muchos, nos da muchos datos de Andrés, pero pues esto es como lo que podemos rescatar de los pasajes donde se nos menciona en el Evangelio. Juan. Gracias, Marcelita, interesante. Sí, en verdad cuando se estudia desde la perspectiva secular de la vida de los apóstoles, en verdad vemos en el caso de que los más jóvenes eran Andrés, Juan, Simón, y hay otro, a ver, Bartolomé, parece que eran muy jovencitos. Digamos que como los más mayores estaba Mateo, estaba Pedro, y bueno, así eran como los mayores, pero realmente, bueno, de pronto uno se dejan como llevar la idea por el cuadro de Leonardo da Vinci, que ese es excelente pintor, toma y dibuja los 12 apóstoles con características muy particulares en cada uno, pero desde luego con unas diferencias marcadas. Lo que sí podemos ver en los cuadros que posteriormente hicieron en la época del Renacimiento
es que el caso de Andrés lo pintan con una barba, pero supremamente poblada, un rabino, como podríamos muchas veces ver hoy. Eso es lo que uno ve, digamos, en las grandes obras de arte. Vamos ahora a hacer algunas características, pero Marcelita, si quieres agregar algunos otros aspectos del aspecto o de la vida de Andrés, para poder dar aquí unas características de orden teológico, misional y evangelístico del apóstol Andrés, Marcelita. Algo que sí podemos, digamos, como rescatar también de Andrés es que él estuvo junto a Felipe, ¿sí? Lo encontramos también en Juan 12:20, donde dice Felipe le dijo a Andrés lo que los griegos querían y juntos Andrés y Felipe llevaron el asunto a Jesús. Entonces, ahí también podemos ver como ese trabajo en equipo al que estaba Andrés dispuesto a realizar y pues por algo hizo parte del equipo de los 12 apóstoles, los 12 discípulos que estuvieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Andrés también era pues una persona de mucha fe, ¿sí? Que realmente creía en lo que Jesús haría, en lo que Jesús podía hacer también con las personas. Y pues eso también es de rescatar en la parte, digamos, como personal de Andrés. De él no se dicen muchas cosas, de pronto como Pedro, de pronto como otros que son más sobresalientes en los textos bíblicos, pero sin duda, Andrés, por supuesto, tenía un gran papel dentro del equipo de los discípulos de Jesús y el trabajo que Dios le estaba encomendando a él. Ya más adelante, pues ya en la parte teológica también podemos mirar cómo un poquito más de él y cómo también pues estuvo en la parte en los hechos de los apóstoles, también allí el inicio de la iglesia. Entonces, pues nada, Juan, vamos entonces con el tema teológico y si surge alguna otra cosita, pues ahí la vamos mencionando en lo que nos resta de programa. Qué bueno, Marcelita, resalto esa anotación de parte tuya, muy importante, es cómo realmente los apóstoles, y ahí sobresale Andrés junto con Felipe en un trabajo de equipo, una evangelización en equipo. Muy interesante eso, Marcelita. Digamos que Andrés, como lo dijimos en el preámbulo y en su parte histórica, debemos recalcar que él realmente tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento. Estos argumentos o esta exposición sobre Andrés la podemos sustentar en primer lugar porque él fue discípulo de Juan el Bautista. Y ser discípulo de Juan el Bautista, muchos creían que realmente Juan el Bautista era el enviado, era el Mesías. Por eso por allá le preguntaban si era el Mesías, si era Elías o era uno de los profetas, porque eso lo pensaba. Y entonces Andrés seguía a Juan el Bautista. En segundo lugar, Andrés, como muy bien lo describió Marcelita, una persona más bien callada, no al igual que su hermano Pedro, que era expresivo, y Andrés era más bien eso que podemos decir hoy, en nuestros días, más bien una persona de mucha meditación, contemplativo. Uno conoce personas que son calladas, que casi no hablan, pero cuando hablan poquito y hablan unas verdades grandes. Entonces, esa es la parte teológica. En tercer lugar, sabemos que al ser el primer discípulo de Jesús, pues Andrés fue como ese mediador de llamar a su hermano y darle la noticia a su hermano Pedro de que habían conocido al Señor, como nos lo describía Marcela. Pero ya en el ejercicio él de su ministerio, como se dijo, no hay
muchos textos bíblicos que él diga que estuvo acá, que fue para allá. Pero, amigo oyente, tenemos los padres de la iglesia que hacen referencias muy específicas de Andrés. Y, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que es uno de los más grandes historiadores, indica que realmente Andrés estuvo en una ciudad, que esto queda en la Turca, llamada Excitia. Y de allí se fue a lo que es Patras. Y de allí se fue a lo que es Bizancio. Y de allí lo que hoy es Estambul. Y de allí se fue a Ucrania. Y se fue a una ciudad que hoy es objeto de gran guerra entre Ucrania y Rusia, que es la ciudad de Novgorodov. Ustedes lo han escuchado, eso en las noticias ha salido. Novgorodov. Esa es una ciudad donde dicen que estuvo allí Andrés predicando el Evangelio. ¿Qué nos da a entender este estudio que hace Eusebio de Cesarea en el siglo III? Que Andrés era un verdadero evangelista. Estuvo en todas estas ciudades, por eso la parte geográfica les indicaba que él anduvo muchos kilómetros. Hay muchos, por ejemplo, está también un historiador llamado Hipólito de Roma. Y él dice que Andrés estuvo predicando el evangelio en Tracia, es decir, en lo que hoy es Grecia. Y miren, para los inquietos de la lectura, hay un libro extrabíblico, deuterocanónico o apócrifo, que es Los Hechos de Andrés. Y en los Hechos de Andrés hay toda una serie de eventos que narran. Por ejemplo, dice Basilio de Seleucida que Andrés estuvo predicando también en toda la región de Acaya. Y también nos dice que él prácticamente dirigió toda la iglesia de lo que hoy es el territorio de Grecia, en la ciudad de Tours, aquí se habla. También hay otros, como es el caso de este historiador, es el mismo Hipólito de Roma, que dice, esta es una historia muy bonita, dice que Andrés le predicó a la esposa del procónsul de Patras, llamada Maximiliana o Maximilia. Así se llamaba la esposa del cónsul, era el gobernador. Y se dice que por haber Andrés convertido o haberle compartido la palabra a la esposa del procónsul llamado Maximilia, lo mandó crucificar. Y se dice que Andrés dijo ya en su muerte, cuando lo iban a ejecutar, que él no quería morir como su maestro, al igual que Pedro, y por eso es que conocemos nosotros con la cruz de Andrés, que es una X. Eso quería contarles esa historia. De otra parte, lo que sí podemos decir es que, como en resumidas cuentas, para poder entender lo que fue la misión de Andrés y lo que fue su trabajo misional en el ministerio evangelístico, es que era hermano de Pedro, que era un hombre sencillo, que era un hombre amable, callado, pero que también fue el primer discípulo según el Evangelio de Juan. Andrés fue el primer discípulo, luego de haber pasado una noche con él hablando, le fue y le comentó a su hermano Pedro que estaba pescando. Se dice que vea, humilde y callado, vea lo que nos había dicho Marcelita, qué bueno. También se habla más como el ministerio de Andrés como un verdadero y legítimo evangelista.
para todos los evangelistas que tienen este hermoso ministerio, que Dios los bendiga, porque es hermoso. La parte de la evangelización, mi esposa tiene ese ministerio de evangelista. Bueno, se habla también que fue en verdad un mártir, como todos los demás apóstoles. Fue ejecutado por el cónsul de Patras, era una ciudad de Grecia, y lo que les indiqué, murió en una cruz en forma de X. Y por último, Andrés tiene, a pesar de no conocérsele en las Sagradas Escrituras, en muchas naciones y en muchas religiones, especialmente la ortodoxa, lo tienen como el patrón. Por ejemplo, ver la catedral de San Andrés en Escocia es majestuoso ese templo. De igual manera está en Estambul, en la antigua Constantinopla, más antigua Bizancio en la época de Andrés. Ahí hay una catedral tremenda. Digamos que esas son las características. Lo que podemos deducir de su parte de relación teológica es que en verdad Andrés, un hombre que fue llamado por Dios, fue obediente a la voluntad de Dios, conocía que Jesús era el Mesías y por eso él predicó su evangelio, el evangelio de Jesús, y en consecuencia fue ejecutado en una cruz, al igual que su maestro, pero en una cruz de forma de X. Marcelita. Sí, tremendo. O sea, digamos que también los estudios dicen que pues él duró 2 días atado y que esos 2 días también le permitió pues predicar del evangelio a las personas que estaban ahí alrededor. Pero bueno, de Andrés también podemos pues relacionar que estuvo, por supuesto, en la última cena con Jesús. Lo que hablábamos, pues eran pescadores, pero ellos dejaron todo por seguir a Jesús y ahí es donde también podemos hacer referencia a ese pasaje bíblico que está en Mateo 6:33, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y sin duda, pues ellos tenían claro eso, tenían claro buscar primeramente de Dios y por supuesto ya las demás cosas vendrían por añadidura, o sea, porque dejar todo, dejar la pesca, o sea, realmente había un convencimiento en ellos de que Jesús era el Mesías, porque pues estaban siguiendo, o sea, primero pues eran discípulos de Juan, tal vez digo yo, inicialmente con la esperanza que Juan fuese el Mesías, pero pues el mismo Juan los condujo al Mesías y ellos ser sensibles al llamado de nuestro Señor y estar ahí para rodear a Jesús en el ministerio que pues que era la extensión del reino de los cielos. Entonces, también, pues según estos escritos y estos estudios, pues la Biblia no nos dice mucho, pero también es de entender que muchas de las personas que vivieron esos acontecimientos, pues eran escritores y pues hay también libros y todas estas biografías y demás que nos dan como luces también un poquito de la historia y de los acontecimientos que no están allí en la Biblia de estas personas. Y nos dice también que en la Edad Media había como esa creencia general que Andrés había estado en Bizancio, donde dejó pues allí un discípulo llamado Estaquis, no sé, Juan, creo que ese está en Romanos 14:9, sería validar, pero también podemos mirar que pues Andrés, ellos no se quedaron quietos, ellos se fueron, ellos, recordemos que ellos después de la muerte del Señor estuvieron como es normal, en un lugar, como pues obviamente apesadumbrados tal vez por la situación, pero después de que resucita Jesús, que el Señor los manda a Jerusalén, ir por todo el lugar a predicar la palabra, pues por supuesto los discípulos, ya apóstoles, pues ellos se movieron y Andrés no fue la excepción. Andrés también se movió y también fue y predicó y evangelizó porque lo hizo con su hermano. Ya sabíamos que él tenía ese espíritu, sí, ese temperamento, ese carácter también de anunciar a otros. Sí lo hizo cuando apenas
estaba conociendo a Jesús. Imagínense cuando lo vio ya resucitado, pues con mayor razón entendería uno que Andrés tendría una pasión pues muy grande porque otros conocieran de Jesús, del Jesús resucitado, de la salvación que Él nos ofrece. Juan. Sí, gracias, Marcelita, bien interesante su aporte. Y ya para ir terminando, les indiqué que hay un libro que apareció aproximadamente en el año 130, 140, datado desde luego por la ciencia de la arqueología, un libro que se llama Los Hechos de Andrés. Estos hechos de Andrés narran muchos hechos históricos que son verdaderos tanto de la vida de Andrés en su ministerio por todas esas ciudades que él estuvo y también, desde luego, de otros compañeros. Pero les voy a leer una partecita de Hechos de Andrés del libro que dice lo siguiente. Andrés le predicó el Evangelio a Maximila y a miles de personas de cristianos y que tanto él como sus seguidores se negaban a rendirle culto a los dioses paganos. Ordenó que fuese azotado por 7 hombres y que fuese crucificado. Esta orden la dio el esposo de Maximila llamado Egeas. Egeas especificó a los verdugos que no perforaran sus piernas, sino que las atasen, para que así tardase más tiempo en morir, lo que Marcelita nos indicaba que había durado 2 días amarrado al madero. Maximila en esas circunstancias se separó de Egeas. Y Egeas, con una personalidad perversa y al sentirse solo y despreciado por su esposa, se suicidó porque no le quedaba otro remedio más de desesperación por su vida de lo que le había pasado. Mandar matar al apóstol Andrés y como consecuencia su esposa lo abandonó. Me parece hermosas estas lecturas y al leer todos esos textos realmente le dan a uno mucha, digamos, pistas de cómo fue el ministerio de ellos. No forman parte de la palabra de Dios, desde luego de la Escritura, pero son libros que nos ayudan mucho para entender lo que fue realmente el ministerio, la vida y obra, su valentía, su sencillez y su fuerza poderosa en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La vida de Andrés el apóstol. Marcelita, ¿qué podemos sacar para nuestra aplicación de vida hoy en nosotros? Sí, no, pues la sensibilidad, yo creo que el conocer, el permitirnos conocer realmente a Dios para asimismo poder responder a ese llamado que Él nos hace en diferentes áreas de nuestra vida, pero yo creo que esa pasión por conocer las escrituras, por conocer lo que dice la palabra de Dios, para que cuando precisamente el Espíritu de Dios nos hable, pues podamos estar sensibles, porque las voces del mundo, de todo este corre diario, realmente lo que hacen es opacar y callar la voz de Dios en nuestra vida. Pero entonces yo creo que Andrés es, o sea, a mí me quedó muy bonito como eso en el corazón, como él estar ahí con Juan, escuchando a su maestro Juan y que Juan diga, ahí va el cordero y de una a ellos. O sea, sí, espiritualmente pienso en eso y yo creo que a veces nos falta eso, a veces nos falta realmente como conocer y como ser sensibles a lo que, a la palabra de Dios. Entonces, porque fue la palabra de Dios puesta en la boca de Juan para esto. Y eso y hablar a otros de Dios. O sea, Andrés estaba, mejor dicho, fue impactado por la presencia de Jesús, por ver dónde estaba Jesús, y él fue y habló con su hermano, o sea, él no escatimó, él de una también fue a hablar con su hermano para hablarle de Jesús. Entonces es eso, es ser sensibles y no guardarnos, sino compartir a otros del amor y de conocer a Jesús el Salvador en nuestras vidas y que otros también lo conozcan. Sí, Marcelita. Qué buena su explicación porque esto nos abunda
en cómo nosotros hoy en la posmodernidad, en la iglesia de hoy, debemos ser esos Andreses, con humildad, con temor a Dios, con amor a Dios, con obediencia a su maestro. Y si bien es cierto, no hay tantos textos de su vida y de su obra dentro del texto bíblico, la historia secular por los padres de la iglesia, especialmente, como dijimos, Orígenes, está Eusebio de Cesarea, y otros narraron la vida, el ministerio, la grandeza y la valentía de Andrés para dejarnos un testimonio de que vale la pena seguir a Jesús, porque Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Y vale la pena seguir ese ejemplo de Andrés, de que fue él hasta la muerte por enseñar el Evangelio y por ser un verdadero testimonio vivo ante los hombres, ante todo este territorio que él recorrió, por la existencia de ese ministerio hermoso de Jesús en la tierra y por un creador y un salvador que debemos nosotros dar reverencia. Gracias a todas las personas que estuvieron comunicadas y sus mensajes en WhatsApp, lo mismo en YouTube. Gracias al hermano Alberto Garay, y también está el hermano Luna y la hermana Mercy. Que Dios los bendiga. Marcelita, gracias por su participación, su ayuda. Dios la bendiga, porque a pesar de todo su trabajo que tiene que cumplir en la institución donde sirve, pues saca también el tiempo para acompañarnos en el impulso. Bendiciones. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez. Aponte hasta otra oportunidad con más contenido bíblico para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de todos los que hemos decidido seguir a Jesús como Señor y Salvador. Bendiciones. Bendiciones para todos.